Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a estudiar un poquito sobre lo que es la trombosis, la embolia, y en este caso específicamente vamos a ver lo que es el trombolismo pulmonar y la prevención de la misma, donde vamos a iniciar definiendo un poco que el trombolismo pulmonar es una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por distintos materiales, como pueden ser el trombo, el tumor, el aire o la grasa. También dentro de lo que es sus características pueden ser también agudo, subagudo, crónica, donde podemos también conocer cada uno de ellos, como los agudos desarrollan síntomas y signos inmediatamente después de la obstrucción de los vasos pulmonares. Los subagudos desarrollan síntomas y signos dentro de los días o semanas posteriores al evento inicial. El crónico desarrolla síntomas lentamente de hipertensión pulmonar durante muchos años también. Estos son un poquito los tres diferentes tipos que podamos también conocer dentro de esto. Y también tenemos un poquito lo que es la trombosis en la etapa pulmonar, como es también la hemodinámica inestable, que también se denomina masivo, o embolia pulmonar de alto riesgo. También tenemos la que acabo de mencionar es la inestable. La estable se denomina embolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio. O sea que acá lo que debemos tener en cuenta es la diferenciación entre lo que es la trombosis, ¿verdad? Dentro de lo que es también el inestable y lo que es el estable, ¿verdad? Cómo eh, denomina el inestable dentro de lo que es masivo y el estable dentro de lo que es la submasiva también, dentro del riesgo que puede acontecer también dentro de esto. Lo único que yo no puedo visualizar, mi título quedó muy arriba mío, había sido, si es que voy a seguir nomás avanzando, como que también es aquel que produce la hipotensión, la presión arterial sistólica menor a 90 miligramos también, o una caída de la presión arterial sistólica que puede ser mayor o 40, mayor o igual a 40, ¿verdad? Desde el inicio de un periodo, que puede ser también mayor de los 15 minutos. En cuanto a la hipotensión que requiere los vasopresores y el soporte inotrópico, que no se explica por otras causas, como por ejemplo la sepsis, la arritmia, la difusión ventricular izquierda, por isquemia o infarto agudo de miocardio, o por la hipovolemia también, que son uno de los factores que pueden hacer también a una hipotensión. También tenemos hemodinámicamente, tenemos la trombosis de la edema pulmonar, donde hemodinámicamente inestable es causada por un edema pulmonar de gran tamaño que se considera masiva. Puede ser también pequeña en pacientes con enfermedad cardiopulmonar subyacente. Y el término masiva describe fundamentalmente su efecto hemodinámico. También son más propensos a morir del shock obstructivo también el paciente que pueda tener este tipo de trombosis. Y la muerte por este tipo de trombosis inestable a menudo ocurre
dentro de las primeras 2 horas, permaneciendo elevado hasta 72 horas después de la presentación. O sea que el paciente que está con este trastorno puede estar mínimamente 2 horas, ¿verdad? Pero también el cuadro se puede presentar también dentro de las 72 horas después de esta trombosis. En cambio, el estable se define como aquella que no presenta compromiso hemodinámico. Decíamos en el anterior, el término masiva describe fundamentalmente su efecto hemodinámico. En cambio, en lo que es el estable, se define como aquella que no presenta compromiso hemodinámico. En la bifurcación de la arteria pulmonar principal, que es el embolo en silla de montar, a menudo se extiende a las arterias pulmonares principales derecha e izquierda. Indistintamente podría también acontecer aproximadamente del 3 al 6% y solo el 22% son hemodinámicamente inestables. Y la mortalidad asociada a esto puede ser del 5%. Entonces, para cada caso de embolia también tiene su porcentaje de afección que pudiera tener también, inclusive pudiera llegar también a lo que es la mortalidad en sí. El coágulo en tránsito a través del corazón a menudo se clasifica como una forma de la embolia pulmonar, a pesar de que el trombo aún no se ha alojado en una arteria pulmonar. Ustedes pueden visualizar justamente acá en la imagen esta que tenemos, cómo también se va expandiendo la embolia en el paciente, ¿verdad? Pero no así en las arterias pulmonares que pudiéramos visualizar. El coágulo en tránsito se asocia con una alta mortalidad hasta que pudiera ser el 40% del coágulo también invasivo que hace dentro de la arteria pulmonar. La mayoría de los edemas pulmonares, de las embolias pulmonares, se alojan distalmente en las ramas principales lobulares, segmentarias o subsegmentarias de una arteria pulmonar, que también puede ser en forma bilateral o en forma unilateral. Los trombos más pequeños que se localizan en las ramas segmentarias o subsegmentarias son más propensos a causar algún infarto pulmonar también. El trastorno de la embolia pulmonar representa también aproximadamente 100.000 muertes anuales en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es uno de los países donde tienen un alto índice de estos trastornos de las embolias pulmonares que se pudiera tener. En cambio, en Europa se tiene el 300.000 muertes al año también, ¿verdad? O sea que le supera un poquito también toda Europa a los Estados Unidos. Lastimosamente no pude conseguir las estadísticas de lo qué cantidad de muertes al año también por este trastorno pudiéramos tener aquí en Paraguay, pero para la próxima clase sí les voy a tener el dato certero. El pronóstico depende del estado hemodinámico inducido también por lo que es también el trastorno de la embolia pulmonar dentro de lo que es una PCR, la hipotensión, el shock, la difusión también del bebé que se asocia a la doble mortalidad, a los 90 días. ¿Qué significa bebé? Es justamente el ventrículo derecho que pudiéramos también, que pudiera también
ser afectado dentro de lo que es una difusión y que se asocia doblemente también a la mortalidad en sí. La patogénesis es similar a la subyace a la generación de trombo, es decir, la triada de Virchow también, que consiste en éstasis venosas, la lesión endotelial y un estado hipercoagulabilidad. Los factores de riesgos de este cuadro son similares a los tromboembolismo venoso en general, ¿verdad? Que también se tiene también en muchos casos también a través de ciertos factores también que pudiera eh, finalmente llegar a estos factores. Los factores también que pudieran ser de riesgo genéticos son los heredados, ¿verdad? Dentro de lo que es también una familia que pudiera tener algún familiar ya también con estas patologías que generalmente también son patologías de base que siempre decimos, ¿verdad? Entonces, ella forma parte de una genética y que pudiera también cualquier miembro de la familia poder contar con estos factores, donde incluyen el factor Levin, la mutación del gen de la protrombina, la deficiencia de las proteínas también, que muchas veces también en algunas circunstancias y en alguna cierta edad de las personas también podemos contar con esa deficiencia. La deficiencia de la antitrombina 3, la resistencia a la proteína C activada sin factor y la deficiencia del plasminógeno. Estos son un poquito los factores de riesgo genético que pudiera tener algún miembro de la familia también y que generalmente conocemos también como que heredamos esa patología o esa enfermedad. También se puede tener dentro de lo que es la cirugía reciente, el traumatismo, la inmovilización, el inicio de terapia hormonal, el cáncer activo, la obesidad, el tabaquismo intenso, el síndrome nefrótico, la contraconceptivos, la anemia de células falciformes, la fibrilación auricular, el cardiomiopatía, las válvulas protésicas, el embarazo y el posparto también que se pudiera tener, el daño tisular, como el que es el trauma, las quemaduras, el síndrome antifosfolípido, policitemia, que son todos también estas situaciones que en la mayoría de los embolos también previenen de venas proximales de las extremidades inferiores, la ilíaca, la femoral y la poplitea. Más del 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal tienen su PE también en la presentación. Su embolia también puede surgir de la trombosis venosa profunda, ¿verdad? En las venas renales y de las extremidades superiores, aunque la embolización de estas venas es menos común también y siempre va a depender también de la situación en que se encuentra el paciente también, ¿verdad? Y también, como bien lo dice acá, ¿verdad? Va a ser también de acuerdo a las venas que se tienen. Hay personas, por ejemplo, que tienen la vena muy finitas, otras que tienen la vena que ni siquiera se ven, ¿verdad? Y que acontece también muchas veces cuando se van a hacer sus estudios laboratoriales, dificulta también al profesional encontrar esas venas. Y otras personas que sí, con mucha facilidad, se visualizan, ¿verdad? Que son también venas que fácilmente se pueden visualizar. Los trombos se desarrollan en sitios de flujo disminuido en las venas de las extremidades inferiores como cúspide o
bifurcaciones valvulares, que podemos ver un poquito en esta imagen, cómo van también desarrollándose en sitios de flujo, ¿verdad? Y van bajando entre las extremidades inferiores, ¿verdad? Podemos visualizar un poquito eso. También pueden originarse en venas con mayor flujo, incluida la vena cava inferior o las venas pélvicas, que estamos visualizando también acá en nuestra presentación, en las venas renales y en las extremidades superiores también. Acá podemos visualizar en las extremidades inferiores como también en las extremidades superiores. Y ni qué decir, ¿verdad? Según la imagen también, en las venas pélvicas y renales también. Dentro de lo que es también los componentes más frecuentes también de los lóbulos inferiores, podemos tener dos alternativas. Una alternativa es el infarto y la otra alternativa son las alteraciones gasométricas. El infarto, por ejemplo, en aproximadamente el 10%, los pequeños trombos se alojan distalmente en los vasos segmentarios y subsegmentales que resultan en infarto pulmonar. Justamente es por la disminución ya de lo que se pueda tener dentro de estos vasos segmentarios, es lo que en pequeños trombos también ya da la ocasión a que se pueda tener un infarto. En cambio, en las alteraciones gasométricas, se debe a una obstrucción mecánica y funcional del lecho vascular que altera la relación, la inflamación que resulta en difusión del surfactante, la atelectasia, el aumento del impulso respiratorio, resultando en hipocapnia y alcalosis respiratoria. O sea que el paciente en sí ya se ve reflejado con mucha dificultad respiratoria también dentro de lo que pudiéramos tener, y que eso hace también las alteraciones gasométricas. También la hipercapnia y la acidosis se observa cuando existe un shock. Ante situaciones también que pudiera presentar el paciente, muchas veces a través del infarto mismo también, vemos también esa dificultad respiratoria, y ante esa dificultad respiratoria ya entra también en lo que conocemos con un cuadro de shock. Se debe también tener presente los compromisos cardiovasculares, en este caso, de lo que es también el trombolismo pulmonar, ¿verdad? Dentro de lo que es la hipotensión, se debe a la disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. La resistencia vascular pulmonar se incrementa por obstrucción por el trombo y la vasoconstricción hipóxica dentro del sistema arterial pulmonar. El aumento de la resistencia impide el gasto ventricular derecho y provoca la dilatación de lo que decíamos ayer, el ventrículo derecho, con su sigla BD, ¿verdad? Y la desviación del tabique intraventricular a la izquierda. Tanto el flujo disminuido del ventrículo derecho como la ventilación reducen también la precarga ventricular izquierda, comprometiendo también lo que es la parte cardiovascular. La hipotensión persistente a shock debido a la embolia pulmonar aguda es la única indicación ampliamente aceptada sistémicamente. Y en lo posible, en la mayoría de los casos, la terapia trombolítica sistémica debe considerarse solo después de que la trombosis de la embolia pulmonar haya sido confirmada, porque en sus efectos adversos de esta terapia puede ser mucho más grave. ¿Por qué puede ser mucho más grave? Por lo que explicábamos hace un rato, ¿verdad? Haciéndolo comparativo, tanto el infarto con lo que es también las alteraciones gasométricas, que decíamos que en este cuadro ya las personas entran con un cuadro de respiratorio, ¿verdad? Y que eso también pueda llevar a una gravedad. Como también
la disfunción ventricular derecho severa o el empeoramiento, que acá podemos hablar también del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Donde también es en forma submasiva. Cardiopulmonar debido a una embolia pulmonar, o sea que hace un paro. La carga extensa del coágulo, dentro de lo que son los defectos de perfusión grandes en la exploración de ventilación, perfusión, carga embólica extensa en la tomografía computarizada también, que cuando una persona hace un infarto o cuando una persona tiene una embolia, lo primero que el profesional de salud pide es que se le haga una tomografía computarizada, porque dentro de lo que es ese estudio de esa tomografía computarizada, lo que va a hacer es visualizar exactamente en qué parte está situada también la embolia, para a través de eso también poder hacer el tratamiento. Muchas veces es invasivo también la embolia que pueda tener el paciente, y en algunas situaciones pueden ser que vaya a una cirugía o directamente nomás también pueda ya con una buena medicación retroceder eso, o directamente con una punción también se retira la parte de la embolia también. Por eso que es muy importante siempre hacer la tomografía computarizada. Los mecanismos generadores de la hipoxemia en esta trombosis hace el deterioro de la difusión en regiones con flujo elevado y con tiempo reducido, sectores con elevada BQ, y sectores de baja, apertura de anastomosis, ¿verdad? Dentro de lo que es también los pulmones, el flujo por área de pulmón infartadas, el bajo gasto cardíaco y la pérdida de surfactante. Estos son los mecanismos generadores también de la hipoxemia en este caso. También tenemos la situación hemodinámica, que dependen de las características del lecho vascular pulmonar que se pudiera tener también dentro de este proceso, en donde se puede decir que en pacientes sin enfermedad cardiopulmonar subyacente, los trombos grandes múltiples generalmente son responsables del compromiso hemodinámico. También en pacientes con enfermedad cardiopulmonar subyacente, embolias más pequeñas, importante respuesta vasoconstrictora y o una incapacidad del ventrículo derecho para generar la presión suficiente para poder combatir también la alta. Debemos tener en cuenta también la presentación clínica, que cada paciente con estos problemas de trombos, ¿verdad?, de embolias pulmonares, dentro de lo que es la amplia variedad de características de presentación, se tiene también lo que es la disnea, el dolor torácico clásicamente de tipo puntada, ¿verdad? Es lo primero que siempre escuchamos en el paciente, ¿verdad? Es como que tengo una puntada en el pecho, dice, ¿verdad? Eso significa dolor torácico clásicamente de tipo puntada. Puede tener mucha tos, puede hacer un broncoespasmo, y la hemoptisis es un síntoma de presentación inusual. El shock, la cianosis, la arritmia, ¿verdad? Puede tener también arritmia cardíaca, que a consecuencia de esto también puede tener el aceleramiento del corazón, el síncope, los síntomas de la trombosis venosa profunda. Que muchas veces también estos cuadros se pueden presentar como son asintomáticos, ¿verdad? Y fundamentalmente alto nivel de sospecha de que lo sea así, ¿verdad? Entonces, dentro de todo lo que es también las características clínicas que pudiera tener el paciente, es todo lo que acabamos de mencionar. Clínicamente demostrado, pero que también en alguna situación ya va a depender mucho del paciente también, en que estos cuadros, ¿verdad?, sean en forma asintomática.
dentro de lo que finalmente, viendo todo lo que acabamos de mencionar también dentro de este tipo de presentación, podamos tener el diagnóstico que nos va a direccionar directamente, ¿verdad? Dentro de lo que es la hemodinámicamente estable, ¿verdad? Que ese podría ser el diagnóstico finalmente del paciente que tenga un tromboembolismo pulmonar también. Para eso, principalmente también nos vamos a los estudios radiográficos de tórax. Como bien veíamos recién, ¿verdad? Dentro de lo que es la presentación clínica, tenemos todos estos factores, o mejor dicho, todas estas características que pueda presentar el paciente. Entonces, principalmente cuando nos dicen que le duele la parte torácica, o sea que tengo como que me aprieta el pecho, ¿verdad? Entonces, para eso también es muy bueno hacer una radiografía de tórax, ¿verdad? Donde principalmente el 50% puede salir normal, como estamos visualizando aquí en la placa, ¿verdad? Que les puse como ejemplo. Se puede visualizar también una cardiomegalia, ¿verdad? Que pudiera tener también dentro de lo que es su tórax, el derrame pleural, muy frecuente antes de poca cantidad. Puede ser elevación de la hemidiafragma, el alargamiento de arteria pulmonar, el atelectasis, consolidación, el signo de Westermarck, el signo de Fleischer, la joroba de Hampton y la atelectasias laminares, que es dentro de un aparato, también en 50% de los casos muchas veces se pudiera dar. Entonces, el instrumento, el factor también que dentro del diagnóstico que acabamos de ver como la hemodinámicamente estable, es lo que nos va a garantizar también una radiografía de tórax, donde ya con propiedad podemos nosotros tener también finalmente un diagnóstico más certero de todo lo que ya estuvimos viendo. Tenemos también la angiotomografía, ¿verdad? Dentro de los pacientes hemodinámicamente estables después de la reanimación y en quienes la sospecha clínica es alta, ¿verdad? Muchas veces, ya de acuerdo al cuadro que presenta el paciente, ya el profesional va a saber clínicamente cómo está. Está estable, está inestable, está con un alto índice de elevación clínicamente o está medianamente nada más. También nos permite la identificación y la caracterización de la tromboembolia pulmonar y es el estudio de elección con 82,3% de sensibilidad y 90% de especificidad. Alto valor predictivo negativo. Visualiza hasta ramas subsegmentarias y logra determinar la presencia de dilatación de cavidades. Utiliza contraste y debe ser analizado en los tiempos correctos para que el estudio sea óptimo. O sea que no hay que dar tiempo también dentro de este proceso, que debe estar también guiado en estabilizar al paciente mientras se realizan evaluaciones clínicas y pruebas diagnósticas. Sabemos que cuando un paciente llega a un servicio de salud, no es también que de entrada se le pueda diagnosticar el problema que tiene, ¿verdad? Si fue un infarto, si tiene una trombosis, si tiene una embolia, ¿verdad? Sino que más bien lo que se procura siempre es estabilizar al paciente para luego poder empezar a hacerle todos los estudios, ¿verdad? Que amerita también dentro del cuadro clínico que el profesional visualiza en el paciente. Profe, Saber, una pregunta. sí, te ¿Qué escucho. significaría hemodinámicamente estable? Hemodinámicamente estable es ya cuando un paciente está ya dentro de lo que es el proceso de tener, ¿cómo es que se dice? El alta de un riesgo que pudiera ser dentro de lo que es, eh, ¿cómo es que se dice? La trombosis,
y que puede dar también dentro de esa parte biofísica que puede tener también la sangre, ¿verdad? Porque cuando tenemos una embolia, ¿qué es lo que pasa, verdad? Se esparce en todas las arterias o en todas las venas también los capilares que se pudieran tener, ¿verdad? Entonces, hemodinámicamente estable o inestable es cuando ya logramos poder también tener ese diagnóstico finalmente dentro de lo que es el paciente, como acá recién teníamos acá, hemodinámicamente estable, ya es el diagnóstico finalmente de todo el trabajo clínico que el profesional estuvo visualizando en ese paciente. Por eso Ya. también saber en qué categoría de riesgo se encuentra fundamentalmente dentro de lo que es el abordaje inicial, que depende de si el paciente es hemodinámicamente estable o es inestable. O sea, logramos nosotros controlar la expansión de la embolia que tuvo nuestro paciente, o estamos recién procurando, ¿verdad? Para poder esa invasión controlar, ¿verdad? Para ello tenemos los riesgos. Dentro de lo que es el alto riesgo, lo que tenemos también el bajo riesgo, y también dentro de lo que es también un intermedio que pudiera ser también como resultado de de esta estabilidad que pudiéramos tener. O sea que ver cómo estamos estabilizando a nuestro paciente. Para eso tuvimos que hacer todas las evaluaciones clínicas, tuvimos que detectar también la situación exactamente donde está situada también esa embolia, si tuvo un infarto también, ¿verdad? O tuvo también un ACV. Todo eso ya a través de las evaluaciones clínicas vamos a poder lograr conocer y más que nada poder hacer un diagnóstico con propiedad. Dentro de lo que es el alto riesgo masivo, también debemos mencionar los objetivos de soporte inicial que se tiene, que es restaurar la perfusión con reanimación con líquidos por vía intravenosa, ¿verdad? Que generalmente lo primero, ¿verdad? Es que se hace también este tipo de reanimación, que puede ser también con un soporte vasopresor, puede ser también, como hace rato decíamos, ¿verdad? Ante las alteraciones que pudiera tener el paciente, ya puede hacer también una dificultad respiratoria, y ante una dificultad respiratoria, entonces ya hay que también hacer la oxigenación, ¿verdad? Mandarle el oxígeno, ¿verdad? Para que el paciente pueda también estar un poquito ya estable dentro de este proceso. Y más todavía si es un paciente de alto riesgo. Tenemos también la ecocardiografía para obtener elementos presuntivos de embolia pulmonar, ¿verdad? Sabemos también que dentro de todo estos estudios clínicos que se deben hacer, por parte se le va estudiando también al paciente para poder también detectar qué tipo de embolia es lo que está teniendo, ¿verdad? De repente puede ser un agrandamiento, una hipoquinesia del ventrículo derecho, puede ser las anomalías regionales del movimiento de la pared que evitan el APEC ventricular derecho, o puede ser también la visualización del coágulo, ¿verdad? Donde también ya tenemos detectada específicamente en qué zona del cuerpo está situado nuestra embolia, y que eso llamamos finalmente como la terapia trombolítica sistémica, que hace también a una principal causa en el shock o la difusión también del ventrículo derecho, dentro de lo que es el manejo de poscarga del ventrículo derecho, que lo que hace es evitar la hipoxemia y la hipercapnia, utilizar los valores también de lo que es justamente la embolia pulmonar, la meseta lo más bajos posible. Los vasodilatadores sistémicos pueden exacerbar la hipotensión y empeorar la isquemia del ventrículo derecho y disminuir la precarga.
Y también podría ser los vasodilatadores inhalados, no prostanoide muchas veces, ¿verdad? Ya va a depender del shock principal, cuál es la causa principal del shock que hace también a esta difusión del ventrículo.